Buenas tardes. Bueno, estamos contentos con la visita acá de los hermanos también de Hurlingham. Hace mucho que no los vemos. Contentos de su visita, también de Josu, los hermanos ya al parque. Siempre lindos tenerlos. Bueno, vamos a seguir estudiando las Escrituras sobre el tema de los diáconos. Así que les invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Vamos a estar estudiando versículo 1 al versículo 7. Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Oramos primero, luego leemos. Señor, queremos agradecerte por lo que cantábamos. Señor, qué preciosa es mirar esta vida por encima del sol. Señor, por debajo del sol nada tiene sentido, todo es vanidad, Dios. Si te sacamos a ti de la ecuación, todo esto que estamos haciendo, todo lo que el hombre puede hacer es vano. No tiene sentido, Señor, la vida se vuelve sin sentido. Pero gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la salvación. Tú nos has dado fe, nos has dado arrepentimiento. Gracias, Padre, porque hoy podemos ver la vida por encima del sol, podemos ver esta vida a la luz de tu palabra, Dios, y entender que todo cobra sentido. Lo que estamos haciendo ahora acá en esta tarde cobra sentido, Dios. Lo que hacemos de vivir para ti cobra sentido. Señor, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirte cobra sentido, Dios. Porque hubo alguien que venció la muerte, porque hubo alguien que resucitó, que murió en lugar del pecador, y hoy todo cobra sentido, Señor. Y queremos, por favor, ahora poder aún sentarnos a escuchar tu palabra, consciente de que tú nos hablas, consciente, Señor, que todo esto que hacemos es real, consciente de que tú estás en medio nuestro, Dios. Y rogamos que tú edifiques a tu iglesia, tú salves a los perdidos y tú te lleves la gloria, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, como hemos dicho, estamos dentro de poco, si el Señor lo permite, por elegir diáconos en la iglesia. Estamos dentro de ese proceso. Como hemos dicho, el tema de elegir diáconos no es una broma, no es un chiste, es algo importante, como hemos visto ya el domingo pasado. Tiene que ver con el liderazgo de la iglesia y en un sentido la sanidad de una iglesia se verá reflejada por sus líderes. Si ponemos líderes que no son piadosos, no son íntegros, la iglesia no será íntegra, no será piadosa.
Así que necesitamos poner líderes calificados a la hora de pensar en diáconos. La mayoría de los miembros de esta iglesia no ha estado en elección de diáconos, así que va a ser algo nuevo y por eso queremos estudiarlo. Siempre nos jactamos no en el sentido pecaminoso, sino en el sentido de nos enorgullecemos, en el buen sentido de que queremos que la autoridad sean las Escrituras, ¿no? Siempre lo decimos. Y bueno, si vamos a elegir diáconos y queremos que la autoridad sean las Escrituras, queremos saber qué dicen las Escrituras sobre los diáconos, porque queremos someternos a la Biblia. Bueno, y el domingo pasado estuvimos viendo los requisitos de los diáconos. Estuvimos estudiando ahí 1 Timoteo 3, 8 al 13, y vimos los requisitos. A la hora de elegir diáconos deben ser hombres piadosos, no perfectos, no sin pecado, porque eso no tendríamos ni diáconos ni pastor, no tendríamos nada. No perfectos, no sin pecado, pero sí hombres íntegros, piadosos, que imiten a Cristo. Pero hoy vamos a estar estudiando por qué son necesarios los diáconos. O sea, ya entendimos los requisitos, espero que los hayamos entendido. Ahí en 1 Timoteo 3, ya vimos cuáles deben ser las características, pero ahora quizás nos preguntamos, ¿pero por qué tenemos que tener diáconos? ¿Por qué la necesidad de diáconos en la iglesia? ¿Es importante o no es importante? ¿Es algo menor o es algo mayor? Así que en este texto vamos a ver por qué es importante tener diáconos, o la importancia de los diáconos en la iglesia. Y vamos a ver 3 eventos en esta narración, 3 eventos que nos muestran la importancia de los diáconos. 3 eventos que nos muestran la importancia de los diáconos. Y lo primero que comienza narrándonos Lucas, ahí en el libro de los Hechos, comienza mostrándonos un problema. Surge un problema en la iglesia. Noten ahí versículo 1. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Lucas nos está narrando en el libro de los Hechos el comienzo de la iglesia, cómo comienza a desarrollarse la iglesia. Ahí comienza en Hechos capítulo 2 y vemos que Hechos es un libro de transición, ¿no? O sea, el propósito de Lucas no es solamente narrarnos cómo comienza la iglesia, pero sí podemos ver que el libro de los Hechos es el libro inspirado de la historia de la iglesia. O sea, Lucas nos cuenta ahí cómo nace la iglesia y cómo va desarrollándose. Y sabemos que el libro de los Hechos, ya lo hemos dicho, es un libro de transición, donde se está pasando del judaísmo al cristianismo. O sea, termina Jesús, incluso mismo Jesús vivió bajo el judaísmo, pero ahora comienza a pasar al cristianismo y es un libro de transición. Por ejemplo, vemos que al principio comienzan reuniéndose ¿en dónde? En el templo, pero luego eso va cambiando, ¿no? Va cambiando y luego lo vemos reuniéndose en casas. Vemos, por ejemplo, que la autoridad son los apóstoles cuando comienza el libro de los Hechos, pero cuando sigue narrando el libro de los Hechos nos damos cuenta que los ancianos empiezan a tener prioridad en las iglesias, ya no tanto los apóstoles, sino los ancianos. Y vamos viendo cosas en el libro de los Hechos que no necesariamente las aplicamos hoy en día. Lo hemos ya enseñado arduo esto cuando vimos el tema de los dones, pero vemos ocasiones en Hechos, por ejemplo, donde se recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos. Lo vemos ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 8. Bueno, sabemos que eso no es para la iglesia, porque son ocasiones específicas. Ni siquiera en el libro de los Hechos, todas las personas reciben el Espíritu Santo por imposición de manos, ni siquiera en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Cornelio no recibe el Espíritu Santo por imposición de manos. Entonces nos damos cuenta que no es normativo, no es algo que nosotros debemos hacer. De vuelta, vemos que se reúnen en el templo, pero vemos que no es normativo. Vemos que los líderes son apóstoles, pero hoy ya no hay apóstoles, no es normativo. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es normativo o no es normativo en el libro de los Hechos? Bueno, una de las cosas que hacemos no es la única, pero una de ellas, y quizás la más importante, es ver qué dicen las epístolas, ¿no? Para ver si algo es normativo o no es normativo. Entonces nosotros acá leemos sobre los diáconos en Hechos 6 y nos preguntamos, ¿y por qué esto es normativo? Deberíamos preguntarnos, porque no todo es normativo. Entonces, ¿por qué es normativo? Si
dijimos que hay cosas que no lo son? Bueno, porque cuando vamos a las epístolas, vemos que se hablan de los diáconos. Cuando vemos cómo está constituida la iglesia, ahí lo vemos en Primera de Timoteo, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo para que ordene la iglesia. Una de las cosas que Timoteo hace, que Pablo le da a Timoteo, uno de los encargos, es ordenar el liderazgo de la iglesia. Y dentro del liderazgo de la iglesia, ¿quiénes entran? Los diáconos. Cuando estamos por el año 60 de la historia de la iglesia, vemos que ya había diáconos en la iglesia. Pablo le escribe a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Obispos es lo mismo que pastores o que ancianos. Son palabras intercambiables. Con los obispos y diáconos. Entonces nos damos cuenta que lo que vemos en este pasaje, en el libro de los Hechos, luego se repite en las epístolas. Así que acá en Hechos 6 nos encontramos con el surgimiento de los diáconos. ¿Cómo aparecen estas personas? O sea, este oficio en la iglesia, ¿por qué aparece? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué los apóstoles establecieron diáconos? Bueno, lo primero que vemos es que los diáconos surgen en un momento en el cual la iglesia crecía. Leemos en Hechos capítulo 2, versículos 41, que Pedro predica y se convierte en 3.000 personas. Hechos 2, 41. Hechos 4, 4, vuelven a predicar y se convierten en 5.000 varones, dice, o sea, hombres, sin contar mujeres, quizás algún niño. 5.000 personas. O sea, tenemos una iglesia de ¿cuánto? De 8.000 personas, mínimo, porque quizás entre un evento y otro tal vez hubo más conversiones, probablemente. Así que mínimo estamos con una iglesia de 8.000 personas. La fundación de iglesias no se había comenzado todavía. Podemos decir que la fundación de iglesias comienza con la persecución en Hechos 8. Así que tenemos la única iglesia en Jerusalén, no hay otra. La única iglesia. ¿Vos querés una iglesia sana? Mudate a Jerusalén en ese momento, no hay otra iglesia. Así que imagínense la cantidad de personas que había en ese momento. Así que la iglesia crece, pero también crece la oposición. No solamente la iglesia, sino a medida que la iglesia va creciendo, la oposición va creciendo. Y leemos ahí en Hechos 4, capítulo 4, versículos 1 al 3, que los sacerdotes empiezan a perseguir a los apóstoles. Vemos en Hechos capítulo 5 que vuelven a perseguir a los apóstoles. Según Hechos 5, al final del capítulo 5, a los apóstoles los azotan y los amenazan que no prediquen más el evangelio. No solamente la iglesia empieza a tener persecución externa, sino empieza a tener problemas internos. Por ejemplo, el pecado de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Y acá nos encontramos con otro problema en la iglesia. Persecución, pecado, y ahora nos encontramos con la murmuración. Un estudioso ha dicho que acá podemos ver los 3 ataques del enemigo, los 3 ataques de Satanás. La persecución, el pecado y la murmuración. Así que Lucas comienza su narración con un comentario de crecimiento. Dice ahí en el versículo 1, en aquellos días, probablemente la referencia en aquellos días es la referencia a la persecución. Noten capítulo 5, versículos 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y dice Lucas, en aquellos días, en medio de la persecución, la iglesia crecía. Versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Parece que este crecimiento en la iglesia es un crecimiento verdadero.
No se trata de falsos creyentes. Parece que son verdaderos creyentes los que están acá. No está hablando acá Lucas de falsos maestros. Esta murmuración que surge parece ser que proviene de creyentes genuinos. Dice ahí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que la iglesia empieza a crecer y eso es una bendición, pero rápidamente comienzan los problemas. ¿Cuál es el problema que surge acá? Bueno, este problema tendría que ver con las viudas de los hebreos y con las viudas de los griegos. Y a simple vista, nosotros perdemos el gran problema que hay acá. La NBI, por ejemplo, traduce este versículo, dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. O sea, cuando nosotros leemos, parece que esto es un problema de idiomas, ¿no? Imagínate, va un judío de habla hebrea a hablar o arameo, a hablar con una judía, con una viuda de habla griega, ¿no? Y el judío de habla aramea le dice, ¿necesitas comida? Y la de habla griega le dice, sí, pero él entiende que no, entonces no le da nada. No, y parece que, bueno, que es un problema de idioma nada más, de traducción. Pero el problema acá es un problema muy grave, muy grave. Porque los que nombra acá Lucas, los hebreos y los griegos, eran dos grupos de judíos. Los judíos hebreos, conocidos como los hebraístas, eran aquellos que eran nativos de Jerusalén o estaban en la diáspora oriental, en Babilonia principalmente, y eran judíos que se mantenían totalmente ajenos a todo el contexto griego. O sea, eran judíos, ¿no? Como dice Pablo, hebreo de hebreos, judíos que no se contaminaban, vamos a decir así, con los griegos, con los gentiles, con las costumbres gentiles. Así que tenemos acá un grupo de judíos bien celosos, y los judíos griegos son los helenistas, son aquellos judíos que habían sido dispersados y sí se habían contaminado de la cultura griega. Algunos estudiosos dicen que algunos judíos helenistas, o sea, judíos que fueron dispersados fuera de Jerusalén, se habían mezclado a tal punto con los griegos que no había diferencia con los gentiles. Así que acá tenemos dos grupos que no se llevaban muy bien, que no se veían muy bien. Los judíos hebreos no querían muchos a los judíos helenistas. Y el problema acá está con las viudas de los helenistas. ¿Por qué con las viudas de los helenistas? Bueno, porque en ese tiempo los judíos helenistas volvían generalmente a Jerusalén para morir en Jerusalén, porque había una tradición que decía que solo los muertos en Jerusalén iban a resucitar. Así que cuando les quedaba poco tiempo de vida, iban a Jerusalén para morir. Otra tradición decía que todos los judíos que no habían muerto en Jerusalén, iban en el día de la resurrección, iban a ir por debajo de la tierra hasta Jerusalén para ser resucitados. Bueno, sabemos que había muchas de esas cosas entre los judíos. Así que probablemente si los judíos iban a Jerusalén para morir, había muchas viudas, muchísimas viudas griegas, helenistas. Así que si tenemos una iglesia de 5.000 personas, de pronto 8.000 personas, ¿cuántas viudas debería haber? Muchísimas. No sé, el número no lo dice, muchísimas viudas. Y muchas más helenistas si los judíos viajaban a Jerusalén para morir. Y sabemos que la iglesia, en el Antiguo Testamento los judíos, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, ya lo hemos estudiado en Santiago, tenía la obligación de
mantener o de ocuparse de las viudas de la iglesia. En el Antiguo Testamento los judíos debían ocuparse de las viudas de los judíos, y en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia debe ocuparse de las viudas de la iglesia. Por ejemplo, Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En 1 Timoteo, capítulo 5, debían ocuparse la iglesia de las viudas que en verdad lo son. Así que esto es algo que la iglesia debe atender, es serio, es muy serio. En ese momento la herencia la tenían los hijos mayores. Así que lo más probable es que si una viuda se convertía al cristianismo, lo más probable es que un hijo mayor judío la desheredase. En ese momento las viudas no había ayuda social, no había un Estado que las amparase, así que quedaban completamente desatendidas. Así que acá hay un problema, ¿se dan cuenta? Hay un problema de división acá. No es un problema de idioma. Acá hay un problema de división. La iglesia se puede dividir. Así como el pecado de Ananías y Zafira podía destruir la iglesia, acá este problema podía dividir la iglesia. No parece que no hay una mala intención en esto. O sea, ¿por qué las viudas helenistas eran descuidadas? No lo sabemos. Lucas no nos da en la narración la idea de que haya como un prejuicio, como mala intención, sino parece que la situación empezó a pasar, que a los apóstoles eran los que estaban administrando esto. Vemos ahí en Hechos 4 que Bernabé vende todas las propiedades y lo pone a los pies ¿de quiénes? De los apóstoles. Así que parece que los apóstoles están administrando el dinero y en esto de administrar el dinero están ayudando a las viudas, pero se les empieza a ir de las manos. Es tanta la iglesia, la gente, es tanta la necesidad que a ellos se les empieza a ir de las manos. Así que hay una situación real. Y la murmuración que surge no parece ser un problema de pecado, en el sentido de que haya alguien con una mala intención acá. Lucas no nos da a entender eso, sino nos da a entender que hay un problema de unidad de la iglesia. Si no se trata esto, la iglesia se divide. Ya ha pasado esto, ya ha pasado en la historia de Israel. ¿Cuándo pasó? En Primera de Reyes 12. ¿Qué pasó cuando el pueblo fue con una necesidad a Roboam? ¿Qué le dijo Roboam? No lo atendió. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? División, ¿no? 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. División. Así que acá hay un problema, hermanos. Hay un gran problema. Y mucho más si son los apóstoles los que están administrando estos. Hay un gran problema. Así que hay una necesidad real que atender. Es una bendición, hermanos, que la iglesia crezca. Es una bendición. Pero cuando la iglesia crece hay problemas. No lo podemos evitar. Hay personas que todo el tiempo hablan con melancolía, ¿no? Generalmente una iglesia, cuando están de la fundación y la iglesia crece, hablan con melancolía del pasado, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Carapachay, cuando Carapachay se fundó, yo ni había nacido. Así que tiene ya varios años. Cuando yo llegué a Carapachay, imagínense, ya la iglesia tenía varios años, pero no era tan grande, no había crecido tanto como creció ahora. Y vos llegabas y casi que podías hablar con la mayoría de las personas, conversar. Hoy por hoy, como me cuentan muchos los hermanos, cada vez se van a saludar a alguien, le dicen: bienvenido, la primera vez que venís, no, hace 6 meses estoy viniendo. Hace 6 meses. Y bueno, qué cosas, y están tratando, ¿no?, de ver cómo solucionar esto. Una vez escuchando a Héctor Salcedo, uno de los pastores de la iglesia de Núñez, él contaba que en una ocasión se murió un miembro de la iglesia y él se enteró 2 días después. Ni al entierro pudo ir. 2 días después. Y bueno, son problemas, o sea,
No teníamos este problema antes, ahora lo tenemos y tenemos que ver cómo solucionarlo. Ese es el punto. Y eso parece que pasa acá. Bueno, antes no había problema con las viudas, pero ahora la iglesia creció tanto que se nos está escapando de las manos. Así que vemos en primer lugar el problema y en segundo lugar vemos la solución. La solución. Noten versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que los apóstoles toman rápidamente el asunto, reúnen a la multitud, acá lo cual siempre vemos que los apóstoles van liderando toda la situación. Vemos acá que parece, no podemos afirmarlo, pero parece que ellos asumen la culpa. Porque si notamos, ellos no reúnen a la multitud para disciplinar a los murmuradores. ¿Se dieron cuenta? No es que reúnen y dicen: hermano, a ver quiénes fueron, están disciplinados. No hacen eso. Sino que parece que ellos se hacen cargo. Es verdad. Esto se nos está escapando de las manos. Esto es real, hermanos, y tenemos que hacer algo, tenemos que atenderlo. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Imagínense la situación, por favor. Imagínense. Somos acá 10.000 personas, se está pasando esta necesidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, me imagino que muchas personas le dirían a los apóstoles: bueno, dejen de estudiar y atiendan a las viudas. Dejen de orar tanto y bueno, vayan ahí a visitar a las viudas, llévenle la comida o no sé, repartan bien el dinero. Mariano me encanta, Mariano siempre resume a el pastor buena onda. Acá sería el apóstol buena onda, ¿no? Bueno, dejen de estudiar, vayan a atender las necesidades. Si vamos a amar a las personas, bueno, hay que atender a las viudas. Acá nos encontramos, quizás nunca lo han notado, pero acá nos encontramos con una situación sumamente seria, sumamente seria. Acá los apóstoles deben decidir, escuchen esto, acá los apóstoles deben decidir a qué se va a dedicar la iglesia. ¿La iglesia se va a dedicar a atender necesidades físicas o la iglesia se va a dedicar a la palabra? Acá es como un momento bisagra en la historia de la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Nos vamos a dedicar, vamos a hacer una ONG? Y bueno, listo, hermanos. ¿De ahora en más la iglesia se dedica a atender a las viudas? ¿O nos vamos a dedicar a la palabra? ¿Qué vamos a hacer? Noten versículo 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. La palabra ahí, no es justo, quiere decir, no es algo que agrade a Dios. Esto no es correcto. No es correcto. Servir las mesas ahí puede ser una forma de decir atender, llevar la comida, o puede ser una referencia a administrar el dinero para la comida. Por ejemplo, Jesús vuelca las mesas de los cambistas, o sea, mesas que es como una referencia a administrar el dinero. O bueno, también puede ser administrar las mesas, podría ser una expresión de atender servir la comida, digamos, o distribuir la comida. Así que los apóstoles acá no están menospreciando el ministerio de atender las mesas. No es que dice esto no es importante, ¿se dan cuenta? No dicen esto no es importante. Tampoco dicen, bueno, dejemos de estudiar y vamos a atender a las viudas. No. Ellos hablan de prioridades. Llaman a la iglesia, la reúnen y dicen: hermanos, nuestra prioridad, nuestro llamado no es atender a las viudas, es predicar la palabra. No es que los apóstoles
no pueden ayudar a una viuda, no estamos diciendo eso. Por supuesto que pueden ayudarla. No es que los apóstoles solamente estudian, no, obviamente, pero no pueden dedicarse a eso. O sea, de vuelta, hermanos, imagínense, estamos hablando acá de 300 viudas, 500 viudas, 1000 viudas. No es algo que lo haces haciendo jueguitos. No es que, bueno, vas, compras en el kiosco, no sé, un paquete de fideo y le llevas y ya está. No, es algo que te va a demandar la vida. O sea, te va a demandar tu día a diario. Atender a las viudas en este contexto te iba a llevar el día a diario. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y ellos dicen, nuestra prioridad es la oración y la palabra. La enseñanza, la oración es la prioridad de los apóstoles. Hoy en día ya no hay apóstoles, de los pastores. Es la prioridad. Los pastores deben enseñar desde el púlpito, en discipulados, en grupos pequeños, en consejería. Los pastores, según 1 Timoteo 5 y 7, guían a la congregación. ¿Cómo la guían? Con la palabra de Dios. ¿Cómo gobiernan los ancianos la iglesia? Con la palabra de Dios. Así que acá hay un tema de prioridades. No es un tema de importancia, hermanos. No es que uno es más importante que otros. Lo que los apóstoles dicen acá es lo que luego va a decir Pablo en 1 Corintios, capítulo 12. La iglesia es un cuerpo, y en un cuerpo hay distintas funciones. Y la mano no le puede decir al ojo, no te necesito, ni el pie le puede decir a la oreja, no te necesito, o a los ojos. Todos son necesarios, pero hay distintas funciones. Y eso es lo que dice Pablo, esto es lo que están diciendo los apóstoles acá. La prioridad de los pastores es la palabra. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo debía ser un pastor? Según Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel. Así que la prioridad de los pastores es la enseñanza. Si alguien no tiene el llamado a la enseñanza, no puede ser pastor. No tiene nada de malo, no es pecaminoso, pero no puede ser pastor. Porque la prioridad de los pastores es la enseñanza y la oración. Por supuesto, hermanos, esto va a variar según la iglesia. Va a depender, el tiempo que el pastor le dedique, va a depender del tamaño de la iglesia, la cantidad de pastores que tenga, va a depender de si el pastor está a tiempo completo, si es bivocacional, su situación de vida, un montón de cosas. Puede variar, no es que la Biblia no hay que ser legalistas, no es que dice un pastor tiene que estudiar tantas horas, orar tantas horas, pero sí es su prioridad, Así que la salud, como dije antes, hermanos, la salud de la iglesia está en juego acá. Esto es muy serio. Miren, es muy sencillo hacer que una iglesia se desvíe. Muy, muy sencillo. Hacer que el pastor esté dedicado a 1000 cosas menos a estudiar. Muy sencillo. Hacer que esté dedicado a 1000 cosas. Vaya ahí, visite a uno, visite a otro, le arregle el cuerito ahí a la viuda, le corte el pasto, le lleve la comida a cada uno. 1000 cosas, cosas buenas estamos hablando, ¿no? No estoy diciendo nada pecaminoso. Que el pastor haga 1000 cosas. Esté ahí en cada situación, en cada problema, en todo, esté ahí en todo. Y no esté estudiando. Eso es suficiente, ya está. No necesitamos nada más, hermanos. Ya está. Y ese es el problema acá. Si los apóstoles toman la decisión de atender a las viudas, la iglesia se derrumba. La iglesia se derrumba. Tan sencillo, tan simple, tan fácil. La estrategia de Satanás es muy sencilla. Hagamos que el pastor deje la palabra, que se dedique a un montón de cosas. Halaguémoslo cuando el pastor está ahí, no está estudiando, pero está ahí en la casa de todo el mundo y llevándole la comida a todo el mundo y arreglándole las cosas a todo el mundo ahí en la casa. Halaguémoslo. Qué buen pastor que sos. ¡Wow! Impresionante.
Hagamos eso, hermanos, y veamos el resultado en 10 años. Veamos el resultado en 10 años. Veamos muchas iglesias, averigüemos muchas iglesias que se han desviado y preguntemos, empecemos a rascar, rasquemos y lleguemos al origen. Y probablemente en algún momento las escrituras dejaron de ser la autoridad. Los pastores entendieron, los apóstoles acá entendieron cuál es la prioridad. Pablo resume en 1 Timoteo a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. En el pasaje que leí antes de 2 Timoteo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo juzgará a los vivos. O sea, como que Pablo carga ahí de importancia. Está hablando del Dios que va a juzgar a este mundo. Que predique la palabra. Así que, así surgen los diáconos. Hay que decidir. Y los apóstoles dicen, nosotros no somos una ONG. No, nuestra prioridad es la palabra. Así que dice el versículo 3, buscad hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles, se dan cuenta, lideran todo el proceso. Todo esto lo lideran los apóstoles. Ellos llaman a la congregación y ellos le dicen a la congregación que busquen 7 hombres. De vuelta, un argumento para hablar de la membresía. Ellos reúnen a una congregación y saben quiénes son. Y cuando le dicen busquen entre vosotros, hay una iglesia de 8.000 personas, pero me imagino ahí que no es, ¿vos sos miembro de la iglesia vos? Sabían. Ya todos los que se habían creído, según vemos en el capítulo anterior, habían creído, se habían bautizado, entraron a ser parte de la iglesia. Así que la iglesia los reconocía. Y entre ellos debían buscar a estos varones con ciertas características. Habla de 7, no sabemos por qué 7. Podemos empezar a especular 1000 cosas, del número de la perfección y muchas cosas más. La Biblia no nos habla de un número de diáconos. Pueden ser 7, 8, 10, 2, 1. Gracias. Pueden ser muchos. Así que acá habla de 7, pero sí nos da las características. De buen testimonio, ya lo enseñamos, paralelo a 1 Timoteo 3:8, honestos, alguien piadoso. De buen testimonio es alguien que vemos y decimos, este imita a Cristo. Este es un ejemplo, este es un hombre piadoso, este es un hombre íntegro. Después dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, lo cual tiene que ver con un hombre que busca a Dios, un hombre que conoce la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios. Y cómo Proverbios muchas veces nos llama a buscar la sabiduría. ¿En dónde buscamos la sabiduría? En la palabra de Dios. Así que un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría era un hombre que conoce las Escrituras. No necesariamente es alguien que va a enseñar, no es su rol, ya lo hemos estudiado, lo vamos a ver. No es su rol, pero sí alguien que conoce. En 1 Timoteo, en los requisitos, dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, un hombre bien plantado en las Escrituras. No es un pastor, no va a estar dedicado a la palabra, pero tiene que tener convicciones teológicas firmes. Tiene que ser un hombre que estudia la Biblia, que conoce la Biblia, que pasa tiempo con la palabra de Dios, porque la piedad te lo da la palabra. Así que no estamos acá buscando, hermanos, alguien que sepa de administración de empresas. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién es bueno con los números? ¿Quién sabe cocinar? A ver, vamos. ¿Quién es bueno en finanzas? No. Todas las se dieron cuenta, ¿no? Hay un tema físico, o sea, de administración física, pero todo tiene que ver con carácter. Carácter. Y dice versículo 4 nuevamente, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. De vuelta, hermanos, versículo 2, no es bueno que nosotros descuidemos la palabra. Versículo 4, nosotros persistiremos, algo continuo. Hermanos, busquen a alguien que se ocupe de esto es importante, pero nosotros vamos a continuar, a dedicarnos a la oración y a la palabra. El pastor no solamente estudia para los sermones de los domingos, los pastores deben estudiar. Y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar. No solamente para un domingo. Estudian para guiar a la iglesia, estudian para falsas doctrinas que se pueden querer meter, estudian para aconsejar, estudian para resolver conflictos en la iglesia,
estudian para su crecimiento espiritual. Si los pastores no crecen, la iglesia no crece. Entonces no estamos acá hablando de que el pastor pueda preparar el sermón para el domingo. No estamos hablando acá de dedicarse a la palabra solamente para predicar un domingo. No, es que su tarea es constante, persistir en la oración y la palabra. Constantemente, una y otra, y día tras día, tras día, tras día, tras día. Y acá tenemos la tarea de los diáconos. Versículo 3 dice: a quienes encarguemos de este trabajo. Así que podemos ver, hermanos, acá hay una división. La prioridad en la iglesia es la palabra, y hay hombres, en ese momento los apóstoles, hoy en día los pastores, que deben estar dedicados a la palabra, y hay hombres, los diáconos, que están dedicados al servicio práctico. Y acá cuando nosotros vemos la tarea de los pastores, está más detallada en la Biblia, podemos ver más, tener más información. No sabemos muy bien cuál es la tarea de los diáconos. Incluso Hechos es el único texto donde nos habla un poco de qué harían los diáconos. Pero podemos concluir por este texto y por lo que vemos también en sus requisitos, que los diáconos, y esto acá, toda esta explicación va a este punto, cuando los elijamos, que los diáconos deben encargarse de todo aquello que desvía a los pastores de la palabra. Los diáconos, repito, deben encargarse de todo aquello que desvíen a los pastores de la palabra. No es que ellos lo hacen todo, o sea, no es que, imagínense, 7 personas no podían administrar a 500 o 1000 viudas. Seguramente ellos estaban liderando a otros que lo hacían. Pero estas personas se están dedicando a todo lo que puede desviar a los pastores de la palabra. Podemos hablar hoy en día, hermanos, quizás lo que la mayoría de las iglesias suelen hacer los diáconos, encargarse del ministerio de misericordia, de las finanzas, de la parte de edilicia, de la organización de ciertas cosas, de la parte del culto en el sentido de la silla, que esté todo ordenado, que estén los ventiladores o la salamandra. O sea, no es que el diácono lo hace todo, no estoy hablando de eso, pero encargarse de cosas prácticas. Si acá los pastores están dedicándose a cómo está el salón, que hay que pagar los impuestos, que hay que pagarle al hombre del alquiler, que hay que comprar más ventiladores, que hay que leña para la salamandra. ¿Cuánto te dedicas a estudiar? No puedes. Así que vemos que los diáconos se están encargando de todo aquello que puede distraer a los pastores de la palabra, y eso varía. También vemos por este texto que son personas, y lo han leído, me imagino, en las hojitas que le he dado en su momento, que no quieren sobresalir. Son personas que no les molesta servir detrás de escena. Históricamente los diáconos han sido los jefes de los pastores en las iglesias, por lo menos bautistas. Así ha sido. Entonces están los diáconos, que son los jefes, cuando les gusta más, echan al pastor y contratan a otro. Así. Pero no vemos esto acá, sino vemos que son personas piadosas que sirven detrás de escena. Vos imaginate, hermanos, por favor, pensá por un momento esto. Imagínate que va Esteban a atender una viuda. Y la viuda le dice: gracias, Esteban, la verdad que hace tanto tiempo que estábamos pasando necesidad, gracias por atendernos. Imagínense este comentario de Esteban. Y yo no sé por qué los apóstoles no lo hicieron mejor. Imagínense ese comentario, solamente ese comentario. ¿Qué causaría en la iglesia? O sea, acá tenemos 7 hombres que podrían tomar el protagonismo de la iglesia, porque parece que la situación se soluciona. Así que acá tenemos, imagínate que estas personas digan: sí, yo no sé, se ve que a los apóstoles mucho no les importaban las viudas. Ese comentario. Así que los diáconos, claro que los diáconos tienen, en la iglesia, por el lugar que ocupan, tienen la capacidad de dividir la iglesia. Los diáconos tienen la capacidad, por el lugar que ocupan, de empezar a hacer lo que hizo Absalón, ¿recuerdan? Que se ponía ahí en la puerta del palacio, y cuando alguien iba a ver a David decía: no, David está muy ocupado, contame a mí que yo te voy a ayudar. ¿Y qué hizo Absalón? Desvió al pueblo tras él. Un diácono puede hacer eso, porque está ahí, tiene necesidades físicas. Entonces va a una casa y dice: sí, los pastores se ve que no les importan mucho las ovejas. Ellos solo les importan los libros. Así que vemos que son personas, no les importa servir detrás de escena. Y son personas, hermanos, también podemos ver,
que sirven con esfuerzo. Luego lo vemos a Esteban muriendo, dando su vida por predicar el Evangelio en la próxima página, o en el próximo capítulo, en Hechos capítulo 7. Así que son hombres que sirven hasta el cansancio, hasta el dar su vida. Lo vemos a Felipe luego ahí predicando el Evangelio. Los diáconos son personas que están dispuestos a dar una milla más. Si acá los apóstoles eligen a 7 hombres que no hacen bien su trabajo, ¿saben lo que pasaría? Los apóstoles deberían ocuparse de vuelta. O la murmuración crecería. Seguiría creciendo porque las necesidades seguirían siendo desatendidas. Así que cuando elegimos diáconos, son hombres, hermanos, que ya los vemos sirviendo. Pero los vemos sirviendo arduamente. Los vemos sirviendo hasta el cansancio. Vemos que ahí detrás de escena, sin títulos, sin nada, se desviven por la iglesia, ya nos ministran. Son una bendición. No lo hacen todo, de vuelta. No es que acá estamos eligiendo diáconos para así nadie hace nada. No lo hacen todo. Pero son personas que están dispuestos a dar una milla más. Administrar esta necesidad no es sencillo. Pero me imagino que ellos tendrían sus trabajos, quizás no lo sé. Pero están dispuestos. Y eso hace un diácono. No está a tiempo completo. Así que ahí está el hombre matándose por la iglesia. Así que vemos 3 eventos que nos muestran la importancia de los diáconos. Primero vemos un problema. Luego vemos la solución. Elegir hombres que se dediquen a la administración, a la parte física, para que los pastores, en este caso los apóstoles, se dediquen a la palabra. Y me encanta, hermanos. Miren el resultado. ¿Fue buena o no fue buena la situación? La decisión. ¿Fue buena o no fue buena? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, no sabemos, la mayoría de los diáconos no sabemos quiénes son. Lucas, como hace mucho, esto lo hace mucho, pone primero a los 2 que después va a nombrar. O sea, habla de Esteban y luego a Esteban lo matan por predicar el Evangelio en Hechos 7. Y luego pone a Felipe y lo vemos a Felipe evangelizando, llevando el Evangelio a los samaritanos, ahí en Hechos capítulo 8. Así que solamente conocemos a 2 de estos, después no sabemos ninguno más. Algunos, por una cita de Ireneo, piensan que este Nicolás es el que luego esparce la herejía de los nicolaitas, que reprende ahí Juan en Apocalipsis. Bueno, no lo sabemos. Acá tengo la cita de Ireneo contra las herejías. No sabemos si realmente ha sido así o no, pero sí conocemos a 2, Felipe y Esteban. Algunos piensan que Esteban predica, Felipe también, y Felipe bautiza, recuerdan al eunuco. Así que algunos dicen, bueno, la tarea de los diáconos es predicar y bautizar. Pero eso no sería, y bueno, si esto lo conectamos con lo que enseñamos el domingo pasado, cuando habla de que ganan para sí un grado más honroso, y entendemos ese grado más honroso como un ascenso al pastorado, digamos, ya hemos dicho que no es así. Entonces parecería que el diácono es como, bueno, si vos querés ser pastor, primero tenés que ser diácono. Pero eso no nosotros, hay iglesias que lo entienden así, nosotros no lo entendemos así. El rol del diácono no es la enseñanza. ¿Puede enseñar un diácono? Por supuesto que sí, claro que sí. Esteban lo hace. Pero no es su función principal. ¿Puede un diácono terminar siendo pastor? Por supuesto que sí. Si tiene el llamado encima, claro que sí. Encima sería más fácil, porque bueno, ya los requisitos de carácter los cumple, así que sería más fácil. Pero no es necesario, no es un requisito. Si el diácono tiene un don de enseñanza, podría enseñar, como podría enseñar a otro hermano que no es diácono. Su función no es ni enseñar, aunque pueda hacerlo, ni bautizar, aunque también podría hacerlo. Pero no son sus funciones. No estamos pensando en futuros pastores cuando pensamos en diáconos, sino estamos pensando en personas que sirven, personas que cumplen con los requisitos y que sirven arduamente en la iglesia. Estamos buscando personas, como dijimos antes, que no busquen sobresalir. Eso estamos buscando, eso estamos pensando. Espero que a medida que yo enseño, mediten en esto traiga más luz, más claridad. Y dice que los apóstoles, dice el texto, que le impusieron las manos. Bueno, obviamente acá el imponer las manos no tiene nada que ver con darles el Espíritu Santo, porque ya el requisito incluía, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, así que no puede ser.
Tampoco tiene que ver con que le daban dones, nada de eso, porque el texto no lo dice. El punto es, imponer las manos en ese tiempo es un reconocimiento público de autoridad. Eso quiere decir. Imponer las manos, nosotros no lo hacemos cuando cuando elegimos diáconos no lo hacemos. Sí, cuando se encomiendan pastores, generalmente se le imponen las manos. Como es como una manera pública de decir, bueno, estamos reconociendo, qué sé yo, a los campeones le entregan una medalla. En la iglesia vemos acá que se imponían las manos como una referencia a que le estamos dando autoridad. Esto lo que nos hace ver es que los diáconos son oficios reconocidos en la iglesia. Solamente dos vemos. No hay, en la Biblia no vemos ni líder de alabanza, ni líder de jóvenes, ni líder de... Dos, pastores y diáconos. No, podemos tenerlo, está perfecto, yo no digo que esté mal, pero solamente dos, pastores y diáconos. Y acá vemos que los diáconos, al ponerse las manos, son personas reconocidas públicamente, oficiales de la iglesia. Y noten el resultado de esto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Cuál es el resultado, hermanos? La palabra se expande. Hay salvación de almas, claramente personas empiezan a entender que son pecadores, que merecen el infierno, que solamente hay salvación en Jesús, que Él es Dios hecho hombre, que murió en la cruz en nuestro lugar. Personas empiezan a escuchar el Evangelio, como lo hemos predicado, a ver que son pecadores, a ver que son merecedores del infierno, a ver que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo, y se arrepienten y creen, y más personas se añaden a la iglesia. Y vemos que hasta los líderes de Israel son salvos. No todos, no sabemos si los sacerdotes acá, se refiere a los sacerdotes que perseguían a los apóstoles y a la iglesia. Podría ser una posibilidad esa, de toda la línea de los saduceos, que sean estos sacerdotes, o que sean otros sacerdotes, porque había otros sacerdotes. Por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan Bautista, era un sacerdote, pero era un hombre piadoso. No sabemos a qué tipo de sacerdote se refiere, pero sí sabemos, hermanos, y esto es precioso, el resultado de poner a la palabra del Señor en el centro. ¡Qué hermoso! Acá vemos cómo crece una iglesia sana. Debemos preguntarnos, ¿cómo crece una iglesia sana? Cuando la palabra del Señor se pone en el centro. Creyentes abandonan sus pecados, personas vienen al conocimiento de la verdad, el crecimiento lo da Dios, pero Dios obra por medio de su palabra, ya nos lo ha dicho. O sea, en un sentido el crecimiento lo determina Dios, cuánto va a crecer una iglesia, eso lo determina Dios, pero el medio que Dios usa, Él ya nos lo dijo, es la Biblia. Me encanta lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:8. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y acá explica por qué. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia sana, hermanos, es una iglesia que pone a la palabra en el centro. ¿Se dan cuenta? Acá hay una brecha acá. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Va a ser una ONG? ¿O se va a dedicar a la palabra? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿A qué se va a dedicar? ¿A qué se van a dedicar los pastores? ¿Cómo va a crecer la iglesia? Y ahí van las personas, tratando de inventar, bueno, la iglesia crece si el pastor es como medio canchero, así, que cuenta chistes y hace un stand-up. Y otro dice, no, si el pastor es un hombre que ahí tocando la puerta a todo el mundo y tomando mate con todo el mundo y se van detrás de eso. Y otro dice, no, es que si el pastor es como un showman, como alguien que hace show en el púlpito. Y así van inventando un montón de cosas. Y nos preguntamos cómo crece una iglesia cuando la palabra está en el centro. Se dan cuenta que acá el punto no son los apóstoles. No es que vamos a decir así, no es que, bueno, los apóstoles le dicen, ustedes atienden las mesas, esto es una pavada, yo estoy para cosas más importantes. No, esto tiene que ver con llamado. No con importancia de personas. Acá los importantes no son los apóstoles, es la palabra. Y cuando nosotros decimos que debemos poner diáconos para que los pastores se dediquen a la palabra, no es porque los pastores son celebridades, o que los pastores, como suele decir el mundo, están para cosas más importantes. No. Es porque es su llamado y punto. Y es porque no son los pastores, no son los apóstoles, es el Señor y es su palabra.
Y cuando ponemos la palabra del Señor en el centro, la iglesia crece. Cuando quitamos la palabra, la iglesia se derrumba. Podemos tener 1000 ministerios, 1000 cosas, ser los más buena onda, pararnos ahí en la puerta y dar un abrazo a todo el que entra acá a la iglesia. Pero si no predicamos la palabra, somos cartón pintado. Somos, ¿cómo le dicen? Espejito de colores, lucecitas, ¿no? Nada, no tiene sentido, nada tiene sentido. Así que, hermanos, estamos por elegir diáconos, ya no va a haber más sermones sobre diáconos, fueron 2. Vimos uno en cuanto a los requisitos, lo pueden revisar, está ahí en internet para que nosotros lo veamos. Así que lo pueden ir revisando y escuchando y orando y volviendo a escuchar y pensando y leyendo las Escrituras y ahí buscando la guía del Señor en los requisitos. Y luego vemos, hermanos, lo que deben dedicarse los diáconos. ¿A qué deben dedicarse? Bueno, deben dedicarse a todas cosas prácticas. Así que pensamos en hermanos que no quieren sobresalir de vuelta y pensamos en hermanos que nos sirven hasta el agotamiento. Personas que ya hoy, lo vimos cuando vimos los requisitos, ya hoy hacen bien su ministerio. Ya hoy nos bendicen. No es que cuando vos tenés el título de diácono empezás, te pones las pilas. No elegíamos a alguien para que se ponga las pilas como diácono. A alguien que ya nos bendice con su ministerio, ya está dispuesto a dar una gota más, un paso más, hasta el agotamiento. Y que el Señor, y que la palabra del Señor sea el centro en esta iglesia. ¿Oramos? Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, por favor, rogar en este momento por tu guía, por tu dirección a la hora de elegir diáconos. Tú guíes, Señor, a los miembros de esta iglesia. Que podamos elegir hombres fieles, hombres que nos bendicen, hombres que vemos su piedad, vemos su integridad, vemos su sacrificio. Señor, que vemos a sus esposas y vemos que también son una bendición, nos bendicen, mujeres íntegras, que los acompañan, que los apoyan. Por favor, Dios, estamos en un momento en el cual puede traer gran bendición a esta iglesia o puede traer gran calamidad. Y por eso te rogamos, Dios, cada miembro de esta iglesia pueda tomarse esto con seriedad, Dios. Orando, Señor, allí en la intimidad, leyendo tu palabra, rogando por tu guía, Dios, y que tú levantes en esta iglesia diáconos fieles, Señor, para que tu palabra corra, para que tu palabra sea el centro, para que tú seas el centro, para que más personas puedan venir al conocimiento de la verdad y más creyentes puedan crecer a la imagen de tu Hijo. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.